Todos hemos escuchado sobre la radioactividad, hemos escuchado sobre sus peligros, sobre sus beneficios y también sabemos de cierta manera que radiactividad es un sinónimo histórico de Curie, ¿verdad? Es que cuando pensamos en radiactividad podemos pensar en los Curie y sus trabajos y también pues cuando pensamos en los Curie pensamos en radioactividad. Pero ¿y si les cuento que ese apellido tan histórico siguió haciendo de las suyas décadas después? Pues bueno, para eso subamos a los hombros de los Curie y veamos más allá. Comencemos. Fue en ese periodo mágico de la física moderna donde el señor Henri Becquerel y la pareja Curie descubrieron la radiactividad. Aunque ya se tenían unas ideas previas a este fenómeno, fueron ellos los que en verdad caracterizaron la verdadera naturaleza de este suceso. En particular, Pierre y Marie Curie comenzaron sus investigaciones al identificar de dónde venía esa radiación tan extraña que salía de los compuestos radiactivos, como por ejemplo el uranio. En cambio, Becquerel comprobó que al poner una sal de uranio o un mineral de uranio al frente de una placa fotográfica y esa placa fotográfica cubierta de un papel negro, aún así sin importar si está ese papel negro, la radiación que emitía esta sal de uranio atravesaba y llegaba a incidir en esa placa fotográfica. Aún así, si uno no viese esa energía saliendo, es decir, no estaba siendo iluminada. Eso fue algo extraño, porque el mero hecho de estar esa piedra ahí hacía que la placa fotográfica se afectara. Y eso fue lo que lo llevó a investigar mucho más esa radiación. Posteriormente, esa radiación se llamaría radiactividad espontánea o radiactividad natural. Luego lo que hizo Marie Curie fue decir que los elementos químicos que se conocían hasta ese momento no eran los responsables de esa reacción tan extraña como lo era la radiactividad. Entonces Marie, con un gran interés por descubrir cuáles eran esos elementos que estaban detrás de esta reacción, lo que hizo fue estudiar precisamente esos minerales, esas piedras que tenían esa característica. En especial ella utilizó el mineral de pechblenda, que es un mineral de uranio. Marie logró descubrir, utilizando esa pechblenda, los elementos del radio y del polonio. El elemento polonio lo llamó así en honor al país natal de Marie, que era Polonia. Y el radio lo llamó así por su carácter radiactivo. De cierta manera, ambos eran radiactivos. Lo que pasa es que el radio era 1000 veces más radiactivo que el polonio e incluso que el uranio. Aún más sorprendente, Marie no solo descubrió este par de elementos, sino que también logró aislar de manera efectiva 10 gramos de radio puro. Y esto lo hizo utilizando una tonelada de pechblenda. O sea, necesitó una tonelada de pechblenda para solo tener 10 gramos. O sea, fue impresionante el trabajo de Marie. En ese momento, básicamente, la ciencia estaba rendida a sus pies porque lo que había hecho era totalmente impresionante. Los Curie y Becquerel finalmente pudieron concluir que la radiactividad no era una consecuencia de una reacción química, simplemente era una propiedad. O sea, los elementos radiaban por sí solos. O sea, no necesitaban de algo que los empujara a radiar eso, sino que por sí solos radiaban energía. Y todo esto llevó a que Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie ganasen el Premio Nobel de Física en 1903. Y luego Marie Curie también ganó el Premio Nobel de Química en 1911. Sin embargo, hasta este momento solo hemos hablado de la radioactividad natural o la radioactividad espontánea. Resulta que en 1934 una pareja de esposos logró descubrir la radioactividad artificial o la radioactividad inducida. ¿Y qué es eso de radioactividad inducida? Primero, empecemos por la radioactividad natural. Pues bueno, la radioactividad natural habla de la emisión de energía de un átomo debido al decaimiento energético de su núcleo. Es como si el elemento, el átomo como tal, es bastante inestable, lo que hace que su núcleo pierda energía. Y la manera en la que se desprende de esta energía es emitiendo radiación. Entonces, los elementos que de manera natural son inestables y emiten esta radiación
son esos elementos radiactivos. Y a este proceso entonces se le conoce como la radiactividad natural, porque pues por sí solos irradian energía. Entonces lo que esta pareja de esposos hizo en 1934 fue hacer que unos elementos que no eran radiactivos fuesen radiactivos. Eso es lo que significa la radiactividad inducida o la artificial, crear elementos a partir de unos que no son radiactivos y hacerlos radiactivos. Eso lo lograron con bombardear con emisiones radiactivas ciertos elementos. En este caso, el de ellos lo hicieron con boro y con aluminio. Entonces, luego de que fuesen bombardeados estos elementos, ya empezaron a emitir por sí solos, o sea, los bombardearon, los dejaron de bombardear y ya después ya estaban emitiendo ellos por sí solos radioactividad. Entonces ahí fue donde descubrieron que podían hacer eso y que podían crear una radioactividad de manera artificial. Cuando hablamos de radiación nos referimos a partículas alfa, que son, por así decirlo, núcleos de helio. También nos referimos a la desintegración beta, que son electrones, y también a la radiación gamma, que son ondas electromagnéticas, pero con una frecuencia bastante alta, radiación ionizante también se le llama así. Y pues como era de esperarse, esta pareja de esposos logró ganar el Premio Nobel de Química un año después de su descubrimiento, en 1935 lo ganaron. Esta pareja estaba conformada por el señor Frédéric Joliot y por la señora Irene Curie, la hija mayor de Marie Curie y de Pierre Curie. Y pues es que al parecer la radiactividad seguía corriendo por las venas de los Curie. Tanto fue así que 2 generaciones fueron las encargadas de caracterizar y de describir correctamente tanto la radiactividad natural como la radiactividad artificial, 2 componentes súper importantes de esta teoría. Es así como de nuevo algo tan importante para la ciencia, para la física contemporánea como lo es la radiactividad, queda plasmado en la historia de una familia, como ya había sucedido con el electrón y con los Thomson. Y pues como esta historia hay muchas otras, y si quieres ver más, suscríbete porque tendrás que subir a hombros de gigantes.